a hablar acerca de las generalidades de la homeopatía. Bueno, para empezar, vamos a ver que lo que nosotros pensamos de la homeopatía, seguramente que vamos a desmentirlos el día de hoy, y si no los desmiento el día de hoy, bueno, pues ya tendré un año para hacerlo, ¿no? Para decirles que la homeopatía no solamente son chochitos, porque todo el mundo dice así, ¿no? Es que para mí la homeopatía, pues son los chochitos y todo, y los que no tienen ninguna interacción con la homeopatía, piensan que los chochitos son lo que cura, son la medicina, y pues no, los glóbulos, de aquí en adelante, chochitos en la primaria y chochitos además las pecositas, ¿no? Se llaman glóbulos, y entonces vamos a ver que los glóbulos pues solamente es un medio por el cual se va a dar el medicamento. Y entonces estos medicamentos pues necesitan un medio como los medicamentos alopáticos que tienen que son cápsulas o son tabletas o es una suspensión, pues exactamente lo mismo es para nosotros estos medicamentos. ¿Sale? Van a ir en glóbulos. Entonces, bueno, tenemos que la homeopatía, bueno, es un sistema médico, y es un sistema porque tiene su concepto de hombre sano, de hombre enfermo, y además dice cómo restablecer la salud, ¿no? Dice cómo podemos pasar de una enfermedad de un estado de enfermedad a un estado de salud, y cuáles son esos medios, ¿no? Para restablecer la salud y por qué lo hacen. ¿Sale? Entonces, estas características la tienen otras medicinas, ¿no? Como la medicina tradicional china, como la Ayurveda, como la medicina tradicional mexicana, todas estas medicinas antiguas son sistemas médicos también, no nada más es una medicina alternativa. ¿Por qué les llamamos alternativa? Pues porque la gente decide si se lo toma o no se lo toma. Es alternativo al medicamento o a los medicamentos que conocemos, y entonces, bueno, eso lo decidimos. ¿Por qué? Porque no forma parte de nuestro sistema de salud. Ujú. Entonces vamos a ver que la medicina es un arte y la ciencia de restablecer la salud del individuo enfermo. No existen varias medicinas, sino una sola, que es precisamente esta, la que se usa. Bueno, esta no, sino es la medicina que se usa para restablecer la salud o para regresar al estado al que llamábamos salud. Eh, eh, no es, la homeopatía no es una medicina alternativa complementaria, solamente es otro sistema médico, solamente es otro sistema para restablecer la salud, solamente es otra forma de restablecer la salud, sin más otra cosa, ¿no? Entonces, este, estos sistemas médicos lo que hacen es ayudarnos precisamente de otra forma diferente a restablecer nuestra salud. Eh, la homeopatía tiene un marco teórico. La homeopatía dice por qué se enferma la gente. ¿Sí? ¿Por qué se enferma la gente? Tiene sus principios, tiene sus bases, ¿vale? No es así como que algo que se hizo al aventón. Este, 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 esta, este sistema está sustentado, tiene sus principios, y estos principios eh, ya los habían ya los habían visto, son leyes
Bueno, algunas son leyes, otras son solamente teorías que otros médicos ya habían visto, otros médicos antiguos ya habían visto. ¿Sale? Entonces, bueno, una de los modelos que ocupa la homeopatía es precisamente el positivismo. No, el vitalismo, perdón. El positivista, el modelo positivista dice que mm, la vida, mm, la vida está en el ADN. Mm, en realidad, pues cuando el doctor Hahnemann, que fue el médico que descubre, inventa, redescubre, organiza el concepto que ustedes quieran, la homeopatía, él no conocía, en ese tiempo todavía no se conocía esto del ADN. El ADN es un concepto que se ocupa en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado. Por ahí de 1950, 60, se descubre precisamente la cadena de ADN gracias a al perfeccionamiento de los microscopios, ¿no? Entonces, se descubre que hay dos cadenas, este, y estas, pues, tienen nuestra información genética. De ahí, de ese tiempo para acá, bueno, ya todo es historia porque pues ya saben cuáles son las cadenas del ADN, ya saben cuáles son los ácidos nucleicos que participan en el ADN y el RNA, cuál es la función del ADN en la célula, cuál es la función del RNA, etcétera. Pero que si veían, bueno, ni la célula conocía, ¿no? Porque apenas Koch estaba haciendo por ahí sus pininos en descubriendo el microscopio o perfeccionando el microscopio, entonces ni eso conocían. Pero el sistema positivista sí decía que las funciones orgánicas, porque eso sí conocían, que los órganos funcionaban y entonces esto era lo que daba la vida. No tanto el ADN, porque en ese tiempo no lo conocían, pero sí el funcionamiento orgánico. ¿Sale? Entonces, el funcionamiento de todos los órganos era lo que daba precisamente la vida, ¿no? El conjunto de sus funciones era lo que hacía que alguien funcionara. En cambio, el vitalista decía que había algo más allá, que había algo más allá de los órganos, que había algo que hacía que estos funcionaran, ¿no? Que no podían funcionar solos, ¿no? Sino que existía algo que ellos denominaron fuerza vital o dinamismo vital que hacía que estos órganos funcionaran. Entonces, lo que nos daba la vida no era en realidad el funcionamiento orgánico, sino esta fuerza o este dinamismo vital. Pero que también esta fuerza vital o este dinamismo vital era atacado por factores eh, externos o internos, y esto era lo que hacía que nos enfermáramos. El desequilibrio de esta fuerza interna, el desequilibrio de esta fuerza que hacía que estuviéramos sanos, eso era lo que hacía que nos enfermáramos. Y entonces hay algo, una visión muy padre en esta situación del marco vitalista. El marco vitalista, desde su punto de vista, dice que hay una fuerza que nos hace que estemos sanos, ¿no? Esta fuerza, este dinamismo vital, esta fuerza vital, hace que tengamos un equilibrio. Y entonces, esta fuerza vital, cuando está enferma, en realidad es que lo que va a hacer es que va a dar síntomas. Estos síntomas lo vamos a traducir como, como inconformidad de nuestro dinamismo vital, como algo que le está dañando, y entonces nos hace saber que está mal, nos hace saber que estamos
siendo atacados por un factor X, por un factor externo o interno, y que ella ha salido de este equilibrio y entonces va a manifestarse con situaciones que antes no teníamos, ¿no? Como por ejemplo la fiebre, ¿no? Antes no teníamos fiebre, pero ahora ya la tenemos. Y entonces, ¿qué era? Pues era una llamada de atención de nuestra fuerza vital, que había algo en nuestro organismo que no lo podía arreglar, pero que sin embargo nos estaba afectando. Entonces, en este concepto vitalista vamos a ver que la enfermedad no es ajena al hombre, es parte del hombre mismo, ¿no? Entonces, así como la salud es parte del hombre y es el equilibrio de este dinamismo y de esta fuerza vital o de esta fuerza vital, también la enfermedad va a ser un desequilibrio, por lo tanto, de este mismo dinamismo, de esta misma energía que nos mantiene vivos. Y no estoy hablando de la energía del universo, ¿sale? O sea, no estoy hablando de esa situación, sino de esta energía física que tiene nuestro organismo, ¿sale? Entonces, bueno, aquí dice que el positivista afirma que la vida es el resultado de la organización de la materia. En ese tiempo, la materia estaba organizada como en órganos, ¿no? En órganos que cumplían una función, ¿no? Apenas estaban dando cuenta de la circulación. El corazón era el que hacía que la sangre circulara por todo el cuerpo, que el estómago se encargaba de la digestión de los alimentos, que el hígado formaba parte de esta situación digestiva. ¿Por qué? Porque se unía al intestino a través de un conducto. Y todo esto lo fueron viendo y lo fueron analizando. ¿Por qué? Pues porque en este tiempo empezaban a hacer las primeras necropsias permitidas, ¿no? O sea, acuérdense que durante en la Edad Media, pues no se podía hacer esto, y después de la Edad Media todavía pasaron muchos años para que pudieran ver un cuerpo por dentro, ¿no? Para que pudieran abrir un cuerpo humano sin que la iglesia se les echara encima y los mordiera en el cuello. Entonces, apenas empezaban ahí a darse cuenta de cómo había, de lo que teníamos de cómo funcionaban pues nuestros órganos. El DNA de las células se activa y se estimula en sus funciones. El marco teórico positivista da origen a la alopatía. Y bueno, y ahorita vamos a hablar de por qué da origen a la alopatía. El vitalismo afirma la existencia de una fuerza vital, de un dinamismo vital que antecede, ¿no?, a las funciones, perdón, orgánicas. Ajá, y es esta que estimula para que se realice el fenómeno de la vida. Esta energía, esta fuerza vital es la que va a estimular precisamente a los órganos para que funcionen y para que funcionen en conjunto, y esto se va a traducir en vida. El marco teórico vitalista da origen a la homeopatía. Muy bien. La terapéutica se define en base a la relación entre la enfermedad y el remedio. Entonces vamos a ver que la homeopatía literalmente se basa en lo semejante, ¿no? Homo es igual, patio su enfermedad, ¿no? Entonces, literalmente quiere decir igual a la enfermedad. ¿Por qué? Bueno, pues por algo que se llama, bueno, porque los remedios que se usan en la homeopatía tienen la capacidad de ocasionar la aparición de síntomas eh, en personas sanas. Son capaces de ocasionar fiebre, son capaces de ocasionar diarrea, dolor tipo cólico, son capaces de ocasionar, de tener, de que aparezca tos, que el paciente empiece a toser, de la aparición de síntomas que antes el paciente no tenía, ¿sale? Esto se le va a llamar experimentación pura. Y entonces, que es uno de los pilares de la homeopatía precisamente. Entonces, la homeopatía, pues, literalmente quiere decir, igual a la enfermedad. La alopatía, pues, usa remedios diferentes a los síntomas del enfermo, ¿no? Porque
hace muchos años, no que haya sido ayer, Hipócrates, al que se le considera el padre de la medicina en general, pues es que él decía, bueno, a ver, espérame tantito. Si tú tienes fiebre, en realidad es que necesitas algo, algún remedio o alguna sustancia que haga que tu organismo reaccione y desaparezca esa fiebre, ¿no? Esa temperatura alta, pues debe de ser combatida con algo que, que la provoque, o sea, que exonere, que haga que tu organismo exonere ese síntoma, que no se quede con él, ¿no? Porque no es algo bueno. Entonces, él decía, no, bueno, si tú sabes cuál es el origen de la enfermedad, dale un remedio a tu paciente. Si no sabes qué es lo que tiene, no te metas, déjalo que evolucione. Cuando tú sepas qué es lo que tiene, entonces le das un remedio. ¿Para qué? Pues para que no entorpezcas el, el, la fuerza el trabajo que está haciendo el organismo para poderse defender. Entonces, tú no te metas. ¿Sales? Ok. ¿Qué hacía? Entonces, la alopatía surge no con Hipócrates, sino después resulta que sale Galeno, ¿no? Y Galeno dice, no manches, maestro, pues ¿cómo crees? ¿Cómo crees que le vas a dar, o sea, algo que le ocasione fiebre? Quítasela, ¿no? Quítasela, por favor. Entonces, Galeno dice, sí, o sea, tu paciente tiene, fiebre, dale algo para que se le quite la fiebre, dale un antipirético, ¿no? Bueno, él a lo mejor no le puso antipirético, pero sí son griegas las palabras, ¿no? Entonces dijo, no, 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 o sea, si tu paciente tiene diarrea, dale algo para que se le quite. Pues, ¿cómo crees que le vas a dar algo para que le dé más? O para que le dé, ¿o no? Entonces, no, 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 eso no existe. Entonces, de Galeno surge la alopatía. Porque alos quiere decir diferente, ¿no? Entonces, diferente a la enfermedad. Eso es lo que en realidad quiere decir alopatía. Y la enantiopatía, pues usa remedios contrarios a los síntomas del enfermo. La homeopatía usa remedios semejantes a los síntomas del enfermo, ¿sale? La homeopatía se conoce por las raíces grecolatinas homos y patos, que se traduce como la curación por lo semejante al sufrimiento. En realidad es que solamente o sea, la traducción es igual a la enfermedad, ¿no? Eso es, ya uno se adorna y ya dice que con la curación por lo semejante al sufrimiento, pero en realidad solamente quiere decir semejante a la enfermedad. Y fíjense bien que es semejante. No es igual, no es similar, aunque en algunas diapositivas van a ver que dice similares, entonces no les hagan mucho caso. Perdón, yo las tengo así porque les tengo mucho cariño, pero en realidad la situación, la palabra correcta es semejante, ¿sale? O sea, porque parecido no es igual. Entonces, estos no son iguales, no son parecidos, ajá, que son semejantes. Ajá, ya vamos a ir viendo por qué son semejantes, pero de antemano les digo, son semejantes. Ujú. La homeopatía fue descubierta, inventada, vista, dada a conocer, o sea, lo que ustedes gusten, no importa el término que le pongan, por un médico y químico alemán que se llamaba Samuel, bueno, él era cristiano, Federico Samuel Hahnemann. Nació en Alemania en 1755 y falleció en 1843. Señor casi que se echa pues, un siglo, ¿no? Pero él sí tomó homeopatía, a diferencia de muchos de nosotros que aunque conozcamos no tomamos nada. En 1790, él decide, él decide eh,
Él era, su papá era obrero y su mamá era maestra, entonces, pero él era muy inteligente. Entonces, el señor cura de su pueblo le consigue una beca en una de las escuelas más caras de Alemania y entonces él estudia, ¿no? Además, el señor sabía varios idiomas, entonces, pues, cómo sobrevivía en la escuela, aparte de que estaba becado, pues les hacía la tarea a sus compañeros que eran ricos y entonces, pues, le pagaban la tarea y entonces, pues, él era muy feliz, ¿no? Porque, pues, ya tenía dinero. Después, uno de sus maestros le dice, no te preocupes, Samuelito, mira, yo te voy a echar la mano y te voy a llevar con mi valedor, que es el director de una de las escuelas más nices de medicina que hay aquí. Y entonces el señor estudia medicina, ¿no? Y muy reconocido, muy famoso, estudia medicina, el maestro también lo quería muchísimo. Y entonces era de, Samuelito, mira, tengo una cirugía, pero no quiero entrar. Pues échatela, ¿no? Y Samuelito decía, sí, ¿cómo no? Y pasaron los años, se fue de salió de la universidad, lo premian con, así como que en mi escuela, una de las, de los, sí, el honor más grande que existe es la obtención de la presea Lázaro Cárdenas, que se le otorgan al mejor promedio de no nada más de una escuela, sino a nivel institucional, ¿no? O sea, a nivel de todas las escuelas, a los mejores promedios los premian con esta presea, que se llama presea Lázaro Cárdenas, ¿no? Aparte les dan una lana, ¿no? Entonces, así le pasó al Samuelito, y entonces, pues se fue ahí a recorrer el mundo, ¿no? A recorrer Alemania. En una de esas andanzas llega a un pueblo, conoce a su mujer y se casa con ella y tienen muchos hijos. Y en una ocasión, así muy, muy, muy en especial, pues resulta ser que varios de sus hijos se murieron y se muere un amigo muy querido del Samuelito. Y entonces él, muy desilusionado de la medicina, porque él dice que no hay algo que le otorgue o algo que le ayude a restablecer verdaderamente la salud de las personas. Y entonces él dice, no, yo ya no quiero ser médico porque esto en realidad es una pérdida de tiempo. No hay algo que en verdad les ayude a los pacientes a curarse sin ocasionarles ningún dolor. ¿No? Y entonces ella no es médico, abandona la carrera, pero pues como de algo tiene que vivir y porque tiene que mantener a su familia, pues se dedica a traducir artículos, ¿no? Se dedica a traducir libros. Y entonces en una de esas llega a sus manos un libro, una materia médica de un doctor escocés que se apellidaba Cullen, así como el de Eclipse, ¿no? Así como el de la saga de Eclipse, así se apellidaba el doctor. Y además tienen el mismo nombre, ¿eh? Déjenme y les cuento. Entonces, el Samuelito le está leyendo, está traduciendo esta materia médica y descubre algo que dice que en América el paludismo lo curaban con una planta, con la corteza de un árbol que se llama cinchona o quinina. Y entonces él dice, ay, ¿cómo? Qué extraño. Pero que más le extrañó fue que el doctor Cullen describe que las personas que se tomaban ese remedio sin que tuvieran paludismo, lo empiezan a experimentar, empiezan a tener fiebre cuaternaria y los escalofríos y todos los síntomas del paludismo. Pero que una vez que dejaban de tomar el remedio, todo volvía a la normalidad. Y entonces él dijo, ay, ¿será? Porque pues recuerda, ¿no? Que Hipócrates hablaba de algo muy parecido. Y entonces dice que se sale de su casa, llega al mercado y se compra
una cantidad X de esa. Sí dice cuánto se compró, ¿verdad? Pero ni me acuerdo. De quinina, porque pues era una planta bastante común para estos males, ¿no? Del paludismo. Y entonces, efectivamente, él le da fiebre, una fiebre muy, muy alta, con muchos escalofríos, sin sed, y bueno, en realidad es que primero es la fiebre y cuando cesa la fiebre empieza el escalofrío, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad es que sí se ve muy mal, pero sí dice que en algún momento se acaba el efecto del medicamento, de la sustancia, y entonces todo, perdón, todo vuelve a la normalidad. Y entonces se queda pensando muy seriamente, ¡guau! ¡Qué interesante! Y dice, pero alguien ya había escrito esta situación, o alguien ya había descrito este fenómeno que yo estoy viendo. Y entonces se acuerda del buen Hipócrates, ¿no? Y dice, ay, por supuesto, Hipócrates. Hipócrates ya lo había descrito. Y entonces lo que hace, es investigar acerca de lo que había escrito. Bueno, ese es un pleonasmo, ¿no? Perdón, este, de lo que Hipócrates había dicho acerca de este fenómeno, ¿no? Y entonces se da cuenta o descubre o lee que esto es una ley y se llama ley de semejantes. Y entonces Hipócrates dice que lo semejante se cura con lo semejante. Y entonces que si tienen fiebre, hay medicamentos que ocasionan fiebre y que les ayudan a neutralizar a neutralizar esto que está ocasionando este síntoma. Y entonces dice, ¡wow! ¡Qué emocionante! O tal vez dijo, ¡oh, qué emocionante! Porque el señor pues era alemán, entonces pues hay que darle el acento alemán que requiere. Entonces, una vez que se da cuenta que Hipócrates ya había hablado de la ley de semejantes y del el similia similibus curantur, que era lo semejante se cura con lo semejante, y la ley de semejantes, no, la experimentación pura. Entonces dice, oh, wow, entonces existen en la naturaleza sustancias que producen enfermedades artificiales en el organismo. Y una sustancia que produce una enfermedad artificial en el hombre sano puede curar una enfermedad natural semejante en el enfermo. ¿Eso qué quiere decir? Hahnemann se da cuenta que efectivamente estos síntomas que producen al tomar una sustancia X en una persona enferma que tenga estos mismos síntomas, pues se van a anular, se le van a quitar, ¿no? Entonces dice, oh, wow. Y entonces de lo que sí se da cuenta es que tomar los medicamentos, por ejemplo, la quinina, pues sí es un poco tóxica, bastante, pero bueno, es tóxica. Pero hay plantas que sí son muy venenosas, ¿no? Como la belladona, el acónito, brionía, ipecacuana, rus toxicodendrón, etcétera. Y además, bueno, después, ya cuando está muy emocionado, pues empieza a decir, bueno, ¿y qué pasa si pongo minerales, no? Y entonces él empieza a experimentar con arsénico, con mercurio, con sosa cáustica, ¿sale? Entonces empieza a hacer medicamentos con estas sustancias, ¿no? Y entonces lo que sí dice es que, ok, a ver, esperen un momento, esto es demasiado tóxico, entonces debe de haber una forma en que le quitemos lo tóxico al medicamento, pero que le dejemos la parte que hace efecto. Y entonces decide diluirlos. Y sácatelas, ¿no? Pero no nos va a diluir así como cualquier cosa en esta vida, ¿no? Yo creo que además, bueno,
fue esto de ensayo y error, ¿no? Porque pues así era en esa época. Se da cuenta, que diluirlas atenuaba la toxicidad del remedio, pero no le quitaba las propiedades que él acababa de darse cuenta que existían en estas sustancias, ¿no? En estas tinturas que él preparó de algunos medicamentos, de algunas plantas, perdón. Y entonces dijo, bueno, sí hay que diluirlas, pero ¿cómo las voy a diluir? Y entonces él establece una dilución exacta, ¿no? Dijo, pues vamos a diluirlas en 100. Y entonces empezó a diluirlas de 100 en 100 y empezó a decir, bueno, a ver, tómate esto y a ver qué pasa. En fin, tenía muchos hijos y conocía a muchas personas, ¿no? Y entonces ya cuando él terminó de hacer esta experimentación, pues en su pueblo nada más quedaba él y su mujer, ¿no? Y después su mujer también se murió. Y entonces dijo, oh, sí, esto es muy peligroso. Pero bueno, le quita lo tóxico a la planta y entonces ya lo puede tomar así como si fuera una dosis mínima, se llama, no, microdosis. Siempre se me olvida. Y entonces dice, bueno, y entonces ya bien contento, ¿no? Porque decía, bueno, ya les voy a poder dar un remedio a mis pacientes. Y entonces decide volver a ejercer precisamente para probar lo que él había descubierto o lo que él había inventado, o sea, lo que gusten, ¿eh? No importa. El chiste es que él en realidad es que no sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Pues porque en ese tiempo, pues no había bibliotecas, bueno, las bibliotecas sí existían, pero los libros, puta, se copiaban uno a uno, ¿no? Todavía muchos de los que había en las bibliotecas todavía sí se copiaban. Digo, ya había nacido Gutenberg y ya había nacido la imprenta, etcétera, etcétera. Pero bueno, los libros eran caros, los libros estaban ahí en las bibliotecas y además pues todavía no había muchos científicos, ¿no? O sea, en el siglo que él nace y en el siglo que él experimenta, pues todavía no había mucho acerca de la ciencia, ¿no? Apenas estaban desempolvando. Y además, Hahnemann, Hahnemann era así como que, mm, no muy inocente, la palabra correcta no es inocente, sino que es que Hahnemann vivía en un pueblo bicicletero, ¿sale? Donde llegaba el periódico con las noticias de hace un año. O apenas estaban ahí bueno, ni con la Primera Guerra Mundial porque todavía no existía, ¿no? O sea, el periódico llegaba, o sea, tardísimo, ¿no? Apenas estaban en la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, este, pues eso era muy importante para Hahnemann, ¿no? Que no pudiera en realidad tener acceso a muchos adelantos científicos que ya había en su época, sino que todo lo que él hace lo hace así como que de una forma muy precaria, ¿no? Él vive en un pueblo como estar aquí en Tinguindín de las Tunacas, pero en Alemania, ¿no? Entonces, pero su pueblo no dejaba de ser un pueblo bicicletero. Y entonces, de lo único serio que él pudo echar mano, pues era de lo que había dicho Hipócrates en realidad porque no había así como que muchos autores, muchos médicos, para creerles sus fuentes y cómo habían llegado a esa conclusión, ¿sale? Entonces, lo único serio que había, pues era Hipócrates. Y pues imagínense, si él estaba de una forma precaria haciendo algo completamente adelantado, pues no les quiero decir cómo estaba Hipócrates, ¿no? O sea, que él ya se sentía mucho porque hacía su corpus hipocrático y que pues que las enfermedades de la mujer y que las los problemas psicológicos y los emocionales y cosas así. Entonces,
pues él estaba más precario, pero que de esas observaciones precarias es que Hahnemann dijo, sí es cierto, porque él ya lo dijo. Y como yo segundo lo que él dice, pues es cierto, ¿no? Entonces, pues así, y luego, bueno, Hahnemann empieza a cobrar, Samuelito empieza a cobrar fama, ¿sale? ¿Y qué es lo que pasa? Pues estas drogas conocidas en su época se utilizaron sin diluirlas y eso ocasionó agravaciones medicamentosas muy importantes. Este, y, y, y resulta ser que ocasionó agravaciones medicamentosas. Entonces decide diluirlas en alcohol y dinamizarlas mediante la succión. Déjenme decirles que aquí esto es muy importante porque él decide diluirlas en alcohol y agua. ¿Por qué? Pues para que se conserven y además el agua ya saben que es así como que el vehículo más padre porque todo se pega al agua, bueno, menos las sustancias hidrofóbicas, pero al diluirlas va haciendo o va venciendo esta situación hidrofóbica, ¿no? Que pudiera tener alguna sustancia o triturándola con lactosa inerte, entonces también se da cuenta que puede vencer esta situación no, dije hidrofílica, no, hidrófoba, ¿no? O sea, hay sustancias que no se llevan bien con el agua y entonces triturándolas les quita esta situación de ser hidrófobas, ¿sale? De no querer el agua. ¿Qué fue lo que pasó con la sucusión? Bueno, les dije que Samuelito vivía en un pueblito de Alemania, en Tinguindín de las Tunacas, pero de Alemania. Y entonces, ¿cómo se transportaban? Pues por carretas. Y entonces, cuando mandaba un medicamento por correo, pues él iba en la carreta y pues el líquido iba pegándose, pero súper padrísimo, en las paredes del frasco, ¿no? Y entonces iba a ir, pues golpe y golpe con el frasco y lo que pasó fue que los electrones que iban en ese frasco de la sustancia que ya había diluido, pues es que eran bailadores de slam, ¿no? Y se daban unos trancasísimos contra ellos mismos y contra el vidrio del frasco, que cuando la gente se lo tomaba, pues es que era pura energía, ¿no? Y entonces la gente le escribía a Samuelito y le decía, doctor, muchas gracias por el medicamento que usted me mandó, pero ¿sabe qué? Esto es rete bien peligroso y yo no me lo tomé como usted dijo, porque usted quiere que yo me lo tome muy seguido y se siente muy feo. Y entonces no me lo voy a tomar como usted dice, pero muchas gracias, porque me sirvió. Y entonces pues, se quedó así como que, ¿qué es lo que pasó, no? Y entonces recibió muchas cartas con los mismos argumentos, ¿no? Es que eso que usted me mandó es rete bien peligroso y yo no me lo voy a tomar tan seguido. Y entonces dijo, bueno, ¿cuál es la peligrosidad de tomar este medicamento? Y se dio cuenta que la peligrosidad radicaba en la sucusión precisamente, en la sucusión que se daba cuando el frasco golpeaba las paredes del vidrio, ¿sale? Entonces las paredes del frasco quedan de vidrio. Entonces se dio cuenta que la sucusión potencializaba el efecto del medicamento. Y entonces dijo, ok, ok. Entonces, al medicamento hay que diluirlo y hay que succionarlo para poder lograr una sustancia muy activa y que pueda curar al paciente, que pueda estimular a la fuerza vital, porque es una fuerza, este estímulo también, y entonces va a estimular la fuerza vital para que el paciente se pueda curar, porque entonces
fuerza vital estará en condiciones de luchar contra esto que le está haciendo daño. Y entonces así fue, ¿no? Entonces él establece que lo primero que había que hacer era diluir la sustancia y dinamizándola, ¿no? Entonces, ¿mediante cuál? ¿Mediante qué? Mediante la succión. Y entonces se dio cuenta que golpear la dilución en las paredes del frasco, pues aumentaba considerablemente la acción del medicamento. ¿Mm? Y entonces así decide fabricarlos todos, ¿sale? Entre la dilución y la succión es lo que Hahnemann hacía la diferencia. Y entonces, bueno, vamos a ver que efectivamente las sustancias que están diluidas en alcohol, si no están succionadas, no sirven para nada. ¿Sale? Y entonces, pues así eso es lo que hace Samuelito. ¿Sale? Entonces descubre así el tercer pilar de la homeopatía, que son las dosis infinitesimales. Y con la dinamización se atenúa el efecto farmacológico primario y se preserva el efecto energético del medicamento. No, sí pasa. ¿Sale? Entonces, pues así fue. No, esta clase la hice cuando los croatas le ganaron a México en un mundial, así es que imagínense ya cuántos años tiene estos. Entonces, en ese momento me di cuenta que los croatas no me caían, no me desagradaban tanto. Bueno, y él es el portero, en ese tiempo él era el portero de Alemania. Entonces, pues tampoco los alemanes me desagradaban tanto. Antes de ver los 8 principios, bueno, sí, vamos a ver, bueno, vamos a ver algo muy importante antes de ver los 8 principios de la homeopatía. Eh, 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 siempre nosotros vamos a ser muy, pero muy, ¿hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? Sí, dígame usted, A ver, Rosa. entonces, la primera ley fue lo semejante cura lo semejante. Ajá. La segunda me la perdí. Ok, vamos a ver que los 8 principios de homeopatía es algo que decía Hipócrates que se llama, que dice natura morborum medicatrix, que quiere decir que la naturaleza es el médico de las enfermedades, pero no la naturaleza de las plantitas o del medio ambiente o del bosque, ¿no? O sea, no, la naturaleza del ser humano es la que tiene esa capacidad de curar las enfermedades. ¿Sale? El segundo principio es la ley de semejantes, que efectivamente dice que lo semejante se cura con lo semejante. La que sigue es el concepto de dinamismo o fuerza vital. La que sigue es espérenme, ahorita les digo. ¡Oh! Santo Dios mío de mi vida. Ahorita les digo. Sin acordeón, sin acordeón. Me tengo que acordar. ¿No dijo que No me dosis acuerdo. última? Es la de, ay, ¿cómo se llama esto? Individualidad morbosa, la que nos dice que todas las personas nos vamos a enfermar de un modo diferente, aunque tengamos el mismo padecimiento, nuestros síntomas van a ser diferentes. La ley, la individualidad morbosa, la individualidad medicamentosa, que dice que a toda enfermedad, bueno, le corresponde un remedio único
la dosis mínima, que dice que con poquito es más que suficiente, y Hahnemann desarrolla una teoría acerca de las enfermedades crónicas, ¿no? Que precisamente así se llama. La teoría de las enfermedades crónicas o miasmas, ¿no? ¿Cuántas llevo? Lleva teoría de las emergencias, remedio único, son 2, 3, 4, 5. Según yo son 5 las que lleva. ¿Hay 5? 6. Ajá. Sí, Bueno, okay. ahorita de todos modos las vamos a ver. ¿Sale? Entonces, bueno, ya por acá me dijeron que eran 6 y yo, bueno, ok, que sean 6, pues, y bueno, entonces, bueno, vamos a ver qué son los principios, ¿sale? Ahorita los vamos a ver todos. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Hasta aquí? Más o menos todo claro, no está aburrido. ¿Todo bien? De mi parte todo bien, gracias. Gracias. Ok, bueno, entonces les voy a contar. La homeopatía siempre ha sido yo creo que de todos los sistemas médicos, ni siquiera la medicina tradicional china o la medicina tradicional mexicana ha sido tan agredida y tan criticada como lo ha hecho la homeopatía, ¿no? Y siempre las situaciones de que, ay, es que eso es pura agua, ay, eso es un placebo, ay, eso no sirve, eso, no, ni se lo tome porque le va a hacer bien, ¿para qué se gasta? No gasten eso, tómese su paracetamol, que es lo único que le va a quitar el COVID, etcétera, ¿no? Entonces, mm, el problema de esta situación es que queremos ver a la homeopatía exactamente igual que vemos a la alopatía y no se puede, ¿no? Vamos a ver que un fármaco siempre tiene una parte química que va a tener una acción va a tener una biotransformación, va a tener la acción en alguna célula va a necesitar un receptor, etcétera, y entonces va a poder modificar o tratar de modificar algo en la célula, ¿no? O va a tener un cambio, pues, el organismo después de haber tomado esta sustancia química. Entonces vamos a ver vamos a recordar que la farmacología pues tiene algo que se llama, bueno, tiene dos ramas, una se llama farmacodinamia y la otra se llama farmacocinética. Vamos a recordar que la farmacocinética es esta situación de la absorción, la distribución, la biotransformación, me falta uno que siempre se me olvida, y la excreción del fármaco, ¿sale? Y la farmacocinética es la acción de estos pasos dentro del organismo, ¿no? Entonces vamos a ver que tal medicamento, tal sustancia química en el organismo va a sufrir un cambio en el hígado, va a sufrir un cambio por una enzima y entonces ya este nuevo compuesto va a tener un efecto en la célula fulana y entonces esto es lo que va a ocasionar el cambio, ¿vale? Entonces eso es la farmacodinamia. En homeopatía solamente conocemos la farmacodinamia, no conocemos la farmacocinética. ¿Por qué? Pues porque como todo está diluido, todo está infinitamente diluido, entonces no sabemos cómo se transforma o si se transforma. O sea, no conocemos estos pasos de la farmacocinética para que el medicamento tenga una acción. Entonces solamente sabemos en dónde actúa o cómo actúa y entonces podemos hacer un alucine, no podemos decir, bueno, pues yo creo que funciona o actúa aquí, en esta parte de la célula, porque esos son los resultados que obtenemos, ¿sale? Entonces, qué es lo que sucede? No podemos tener
a la homeopatía bajo observarla de la misma forma que observamos a la bioquímica. Entonces, ¿cómo se observa o cómo se debiera de observar o cómo se debiera de explicar la homeopatía a través de la física? ¿Sale? Porque hay ideas muy románticas, ¿no? Todavía acerca de, pues, de la memoria del agua, que el agua es una molécula muy, muy elástica y entonces tiene la capacidad como de imitar, pues, la forma que tienen otras moléculas y de esta y gracias a esta situación, pues la homeopatía puede tener en la dilución, conservar la morfología molecular gracias al agua. Eso es lo que se cree. A mí me gusta pensar, a mí en lo particular me gusta pensar que el medicamento homeopático es energético, igual no en el sentido de la energía del universo, ni de la energía del Jedi, ni nada de eso, sino en la física, ¿no? Entonces, todos recordamos que la materia no se crea, no se crea ni se destruye. ¿Solo qué cosa? Solo se transforma. Transforma. Exactamente, solo se transforma. Y entonces, ¿la energía en qué se va a transformar? Digo, ya les vendí el chiste. ¿La materia en qué se va a transformar? Pues en energía. En energía, exactamente. Eso me pasa por venderles el chiste, por no ponerme abusada. Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, Kahneman descubre que diluyendo, haciendo las diluciones de los medicamentos, ¿qué está pasando? Está transformando esta materia, porque la materia no la puede crear ni la puede destruir, solamente la está transformando. Y entonces, ¿en qué le está transformando? En algo que hasta entonces no se conocía. Hasta ahorita se empieza a conocer. ¿Por qué? Porque ahora vemos que las nanomoléculas o nanopartículas están de moda, ¿no? Y entonces él empieza a hacer estas divisiones. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, pues solamente diluyéndolos. Y entonces cada vez que los diluye, entonces se da cuenta que tiene más energía, que tiene más efecto. Entonces, él decía, bueno, si yo lo diluyo, el efecto va a ser menor, va a ser más débil, porque estoy diluyendo esta sustancia que es tóxica. Pero lo que se da cuenta es de todo lo contrario, que al diluirlo, efectivamente, el medicamento es menos tóxico, pero es más energético, es más agresivo. Y todavía el señor se da el lujo de decir, pues ahora vamos a dinamizarlo, ¿no? Porque se da cuenta que succionando el frasco, como iba en la carreta, el frasco, pues obviamente el líquido que está en el frasco se golpea las paredes y entonces eso hace que esta energía, estos electrones, estas partículas que están dentro del frasco, se energeticen, ¿no? Crean así como, pues como les dijera yo, como la luz, ¿no? O sea, está ahí, o sea, sin hacer nada, pero cuando uno, conecta el enchufe o bueno, cuando uno prende la luz, puta, ¿no? Ahí está toda esa energía. Pues lo mismo le pasó al Hahnemann, ¿no? Lo mismo hace el Samuelito. Él lo que hace es que al diluir esta materia, al irla transformando, lo que hace es transformarla completamente en energía. Y entonces el medicamento homeopático, entre más diluido esté, más potente es. El medicamento homeopático, entre más diluido esté, tiene una acción mayor que si no estuviera tan diluido. ¿Sale? Hahnemann hace dos diluciones muy importantes, la centesimal y todavía se dio el lujo de diluirlo más, que es la 50 milesimal. ¿Sale? Después, muchos años después,
en Estados Unidos aparecen unos doctores muy importantes también para la homeopatía, porque son los que traen la homeopatía a América. Y entonces, el doctor Herring y el doctor Ken son médicos norteamericanos que llegan aquí a bueno, llegan a Estados Unidos, no llegan aquí a México, llegan a Estados Unidos, y entonces ellos son los que Herring hace la dilución decimal, ¿no? Entonces tenemos 3 diluciones muy importantes en la homeopatía, que son decimales, que están en 10 partes, centesimales, que están en 100 partes, y las 50 milesimales, que teóricamente deberían de estar en 50,000 partes, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Hahnemann, ¿no? Él es lo que hace que esto funcione, ¿no? Entonces, vamos a ver que como ya no hay una sustancia química como tal en los medicamentos, ¿qué va a hacer que funcione el medicamento? Pues todas estas energías, todas estas partículas, todo esto que está aquí liberado, toda esa energía que se libera cuando se succiona, entonces eso es lo que va a hacer efecto. Entonces, no es una sustancia química la que nos devuelve la salud. Lo que nos va a devolver la salud es nuestra fuerza vital, nuestra fuerza debidamente estimulada. Es nuestro organismo debidamente, esta energía que nosotros también tenemos, estas células van a ser estimuladas nuevamente por estos electrones, por estas partículas que estamos tomando, y entonces esto es lo que nos va a hacer que recobremos la salud, que recobremos el equilibrio o que volvamos o regresemos al estado al que llamábamos salud. ¿Sí me doy a entender? Sí, maestra. Ok. Cualquier duda, pregunta, ¿no? Yo quisiera saber física cuántica y poderles explicar así como con manzanas esta situación, pero pues no, la verdad es que no me dio, No, mi cerebro no dio para tanto. Entonces, bueno, y además, a lo mejor me pasó como Hahnemann porque pues tampoco sabía en lo que me metía, pero yo dije, sí, homeopatía está chido, ¿no? Y órale, pues, estoy. Entonces, bueno, de esta forma es como se debe de ver la homeopatía. De ninguna forma se debe de ver, pues, desde el punto de vista bioquímico, porque, pues, que no nos van a dar 3 y las malas, ¿no? Entonces, es esto que no debemos de olvidar, ¿no? ¿Cómo es que actúa? Pues a nivel físico, ¿no? Físico, ¿cómo? O sea, la materia que se transforma en energía a través de las diluciones, ¿no? Ay, eso ni es cierto, eso ni existe. No, ¿cómo no? O sea, tan existe que Francia hizo la revolución industrial cuando se dio cuenta que el fuego puede ocasionar que movimiento, ¿no? Que el fuego, la madera que se quema o el carbón que se quema, que puede generar movimiento, ¿no? Y entonces, y que el agua cuando se calienta provoca vapor, y el vapor también provoca movimiento. Y entonces la revolución industrial, ¿cuándo se dio? En Francia, cuando se patenta la primer máquina de vapor, cuando se dan cuenta que el vapor puede generar movimiento. Y es exactamente lo mismo. Esta materia, esta sustancia química que es el concentrado de una planta X o la trituración de un mineral, precisamente al estarlo triturando y al estarlo diluyendo, vamos a encontrar que esta energía muy parecida a lo que es una máquina de vapor. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No ninguna? ¿Seguros? Doctora, entonces, ¿se puede decir que lo que busca la homeopatía es precisamente restablecer esa energía vital? O sea, que vuelva la persona a tener ese equilibrio de su energía vital para poderse curar, atendiendo como la primera ley, ¿no? O sea, de que la misma naturaleza del hombre debe de curarlo, así se puede resumir. Bueno, usted ya tiene el primer examen pasado, claro.
Eso es lo que es la homeopatía. Ajá. O sea, ¿qué es lo que busca? Que el organismo recobre el equilibrio bajo sus propios medios. Okay. Ajá. Así es que, ¿su nombre es? Soy Rosa Eliana. Bueno, Rosa Eliana, mucho gusto. Usted me recuerda. Usted dijo que ya me iba a pasar el primer mes, así es que ya me recuerda nada más. Porque eso es muy acertado. ¿Sale? Ok. Bueno, yo les voy a contar el chisme. ¿Cómo llega la homeopatía a México? Digo, porque está chido, ¿no? Allí en Alemania, pues así está padre, ¿no? Y llega a Estados Unidos a través de los doctores, ya les dije, Hering y Ken, que viene y en Estados Unidos abrieron muchísimos hospitales homeopáticos y la verdad es que hubo un auge de la homeopatía muy grande que duró muy poco tiempo, ¿no? Porque después, pues dijeron, no, esto no tiene fundamento, esto no vale la pena, esto no es cierto. Y también en nuestro país así lo dijeron, ¿no? Porque pues el presidente Benito Juárez, ¿se acuerdan que su secretario de salud era, ¿quién era? ¿Saben quién era su secretario de salud de Benito Juárez? No, hasta tiene un corrido el señor. No. Bueno, hasta a mí se me olvida, pero ahorita mi hermana, como sí se sabe muchos corridos, ahorita me va a decir quién era su secretario de salud. Gabino Barrera. Gabino Barrera era secretario de salud de Benito Juárez y entonces Benito Juárez lo manda allá a Francia a investigar lo que era la homeopatía y Gabino Barrera era alópata, ¿no? Entonces llegó y le dijo, ay, no, mira, la verdad es que ni te gastes, esto ni vale la pena, ¿no? Entonces, pues por eso, pues nadie nos hace caso, ¿no? En este país. Pero no importa, nosotros nos defendemos solitos. Pero ¿qué sí pasó? Bueno, de todos modos, Benito Juárez se curaba con homeopatía, porque digo, a pesar de que yo puedo hablar muy mal del señor, pero ¿qué tal si a ustedes no les gusta que yo hable mal? Y pues de política no se habla, ¿verdad? Entonces, pues dijo, bueno, sí, pero pues a mí me funciona. Y todo ¿por qué? Porque su compadre Santana, pues también se curaba con homeopatía. Y entonces había un personaje muy padre que era compadre de los dos, que adivinen cómo se llamaba. Se llamaba Porfirio Díaz, ¿no? Y entonces, y era compadre de Benito Juárez y era compadre de Santana. Si ustedes no lo sabían, ya les conté el chisme. Y entonces un día estaban en una reunión porque además Porfirio Díaz peleó con Santana, ¿no? Estuvo bajo sus órdenes allá cuando perdimos el Gabacho. Bueno, pues Porfirio Díaz estaba ahí con él. Entonces, en una de esas batallas, a Porfirio Díaz le dieron un balazo y la bala se le quedó en las costillas. Y entonces, pues no se la pudieron sacar porque pues estaba ahí en un lugar un poco inaccesible y entonces pues les dijeron que no se lo iban a sacar y que pues que se quedara ahí, ¿no? Pues al fin y al cabo que no le iba a pasar nada. Y entonces él se quejaba de un dolor en el costado donde tenía la bala y entonces, pues un día estaba ahí platicando con sus compadres y dijeron, ay, es que me duele, ¿no? Y le dijeron, ¿qué pasó, no? ¿Por qué? ¿Qué te pasa, no? ¿Qué te sucede? Ay, es que tengo aquí un balazo y la verdad es que esta bala sí me quema, ¿no? O sea, todavía me duele mucho. Y entonces le dijeron, ¿por qué no vas a ver a mi médico? Mi médico es homeópata y te va a curar. Sí, pues órale, a ver, échamelo. Y pues que va y que creen, pues que sí lo cura, ¿no? Y entonces el doctor, pues no era mexicano, era un doctor extranjero, ¿no? Que de esos que habían llegado acá con la invasión francesa y pues había quedado. Bueno, no lo sé, ¿no? Porque en tiempos igual y yo estoy inventando y pues a lo mejor no pasaron al mismo tiempo, pero sí, el doctor no era mexicano. Y entonces ya saben que como Porfirio Díaz cuando fue presidente, pues era muy europeo y quería que México fuera como Europa, etcétera, etcétera, dijo, no, esto es una maravilla, ¿por qué? Pues porque se le quitó el dolor. Y entonces dijo, vamos a hacer una escuela, ¿no? Vamos
vamos a hacer una escuela, vamos a poner aquí una escuela de homeopatía porque quiero que esto esté en todos los rincones del país. Y entonces anden, pues que se va, que se trae unos médicos allá de Europa, así, unos homeópatas, ¿no? Y pues que les dice ahí que va a la universidad, que ella era la Suprema Casa de Estudios, y que les dice, oye, ¿sabes qué? Que yo quiero que des clases de homeopatía. Y los otros, no, pues, ¿cómo crees, no? No, estas cosas no se dan aquí. No, pero ¿por qué no? Si está bien chido y pues mira que si te sirve, te va a quitar el dolor. No queremos eso porque quién sabe cómo funciona y no nos gusta. Y entonces de todos modos, puso una escuela allí en la calle de Sadi Carnot, puso una escuela de homeopatía, ¿no? Y ahí humildemente se quedó todo el porfiriato y toda la revolución, y ahí se ve, estaba muy bonita. Y entonces un día, pues llega al poder el general que no era general, Lázaro Cárdenas, porque él era solamente general de dicho, pero de hecho no. Y entonces llega a la presidencia Lázaro Cárdenas. Y entonces, pues así lo innovador que hizo este señor fue hacer pues el Instituto Politécnico Nacional y poner escuelas donde los hijos de los obreros pudieran estudiar. Y entonces dijo, yo quiero una escuela de medicina. Y entonces, pues que se quiere traer a la Facultad de Medicina, y pues también se rieron de él y dijeron, no. Mira, tú podrás ser el presidente, pero yo no te voy a dar mi escuela de medicina, entonces pues haz la tuya. Y entonces dijo, ching, qué mala onda, ¿no? Y entonces, pues así en el olvido y allí en una calle de Santa María la Ratera, pues resulta ser que estaba una Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Y dijo, ay, pues yo me la voy a llevar, ¿no? Y a ver, ahí, ¿eso qué es? No, pues es una escuela de homeopatía. ¿Y eso qué es? No, pues pues quién sabe, dan chochitos. Pues ya tráetela para acá. Y entonces la integra al instituto, ¿no? Y entonces de ahí en adelante, o sea, ya tenemos, en este país, mi escuela tiene más de 100 años, ¿no? Ya sacando médicos o teniendo médicos. ¿Por qué? Pues porque desde el porfiriato estamos en este país, ¿no? Entonces, bueno, ya se consolida con Lázaro Cárdenas y forma parte del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, nosotros somos la escuela más vieja del Politécnico, porque nosotros ya estábamos, y digo nosotros porque pues es mi escuela, ¿no? Entonces, antes de que se formara el Politécnico. Entonces, dudas, preguntas, algo que no les haya gustado, algo que digan, esto estuvo mal, esto no me interesa, esto no le capté, esto no, o sea, hablen ahora o callen para siempre, ¿eh? ¿No, nadie? No, todo está bien, todo muy entendible, entretenido conocer cómo va surgiendo la homeopatía y cómo llega aquí a México, muy interesante, como datos pues que no conocemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.